Bien, ¿qué tal? Vamos a iniciar con el tema de herramientas manuales. Bien, como verán, uno de los temas que vamos a tocar son las herramientas manuales. Por lo general, siempre hacemos la consulta para iniciar con el personal participante de la capacitación acerca de qué sabemos, ¿no? Acerca de la definición de una herramienta manual o qué concepto tenemos las herramientas manuales, ¿no? Muchas veces comentan que las herramientas manuales son herramientas que se usan con la mano, ¿no? Que usan la fuerza humana, ¿no? Cosas simples que son realmente muy similares a la definición que compartimos aquí, ¿no? En, en lo que concierne a su definición, tenemos aquí las herramientas manuales son utensilios ¿no? de trabajo utilizados generalmente de forma individual, ¿no? Y que aquí viene su esencia, la herramienta manual, ¿no? Que requieren para su accionamiento, ¿no? La fuerza motriz humana, ¿sí? Y esto es, normalmente es pregunta de examen también, ¿sí? Las herramientas manuales son aquellas que solo requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. Y seguida esta pregunta, o esta dinámica, estas preguntas y respuestas, nace otras preguntas donde les consulto siempre qué tipos de herramientas conocen de acuerdo a su origen. Y muchos confunden que las herramientas, de acuerdo a la aplicación que realizan, nos dicen herramientas de golpe, de corte, lo cual no lo son, ¿no? De acuerdo al origen, normalmente conocemos que son tres, ¿no? Dos permitidas o autorizadas y una no permitida, ¿no? Como muchos imaginarán, la no permitida vendría a ser las herramientas hechizas, ¿no? Sabemos que las herramientas hechizas no están permitidas dentro de las unidades, ¿no? Sin embargo, las otras que sí son permitidas serían las herramientas manuales estándar, ¿sí? Y las herramientas manuales operacionales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ellas, ¿no? Las herramientas manuales estándares son aquellas que podemos encontrar en cualquier tienda ferretera, ¿no? Que cumplen ciertas características, ¿no? Y están desarrollados de acuerdo a cierta aplicación que van a realizar o nos permiten realizar. Y las herramientas manuales operacionales son aquellas que pueden ser confundidas con las herramientas hechizas, ¿sí? ¿No? Con el detalle o con la diferencia que una herramienta manual operacional nace a partir de una necesidad debido a que no hay o no existe una herramienta que nos ayude a realizar cierto trabajo específico. Se va a elaborar una nueva herramienta, ¿no? Y con ello, detrás de esta nueva herramienta va a haber un proceso de estandarización, un proceso interno que un comité evaluador lo va a evaluar, lo va a autorizar y después de esto se le van a asignar ciertos requisitos que lo van a llevar a ser considerado como una herramienta manual operacional. En su definición nos dice que son aquellas en cada área de la unidad y tienen, utilizadas en cada área de la unidad y tienen características particulares de acuerdo a la función que van a realizar, ¿no? Deben de contar con un plan de fabricación y una ficha técnica como tal, ¿sí? Y las herramientas manuales estándares son aquellas que responden a normas de fabricación, ya sea nacional o internacional, ¿no? Y bueno, y de aquí podríamos dividir según su uso, si son de uso colectivo o si son de uso individual, ¿no? Vamos con el detalle acerca de las herramientas manuales operacionales. Miren, el diseño de estas herramientas está dirigido a todas las herramientas de cada área, ¿sí? La nueva herramienta operacional deberá haber sido implementada y probada por todos los usuarios, todos los trabajadores quienes harán uso de esta nueva herramienta y la presentarán ante el comité evaluador, ¿no? Existe un comité evaluador que va a estar integrado por el jefe de área, un representante del servicio médico, un ingeniero de seguridad, un ingeniero especialista mecánico y uno o dos representantes de los trabajadores quienes usarán la herramienta manual operacional. Este comité evaluador va a verificar la funcionalidad del diseño, la ergonomía y riesgos de seguridad inherentes al uso de la nueva herramienta. Una vez aprobada,
se va a elaborar recién el plano de fabricación, la ficha técnica de fabricación y se les van a asignar los respectivos códigos tag. Todo este proceso de estandarización estará a cargo por el jefe o responsable de área. Sí, así que ya tenemos claro que existen las herramientas manuales operacionales y las herramientas manuales estándar. ¿Y qué podemos decir de las herramientas manuales estándar o estandarizadas? Sabemos que existen una multiplicidad de aplicaciones para estas herramientas, ¿no? Y podemos identificarlas como las herramientas de golpe, las herramientas con bordes filosos, ¿no? Herramientas de corte, herramientas de torsión y también podríamos incluir hasta la medición. Y existen algunas excepciones con respecto a algunas de estas herramientas, como son las de golpe, ¿sí? Están las combas de 4 libras en adelante, se consideran como herramientas de poder, ¿sí? En esencia, sabemos que en su definición esta herramienta no va a ser conectada a ninguna fuente de energía para ser considerada como tal, pero debido al gran impacto de su magnitud que pueda generar la herramienta, ¿no? En caso de darse un accidente, es por eso que recibe este trato distinto, este trato especial, ¿no? Como herramienta de poder, ¿no? Al igual que hay algunas restricciones con el uso de los cúters, ¿no? Podemos encontrar con bordes filosos, cuchillos, hachas, etcétera, pero los cúters tienen ciertas restricciones para su utilización, ¿no? Si es que el trabajo amerita el uso de cúters, es posible que se deba generar una autorización específica, ¿no? Y por otro lado, tenemos lo que serían las escobas, jaladores de agua, mangueras, baldes de plástico, carretillas, recogedor, todos estos elementos que podríamos considerarlo herramientas, no entran en la categoría de herramientas manuales, sino están considerados como utensilios de limpieza. Pertenecen a otro grupo de herramientas que no entran en la categoría de herramientas manuales, sino como utensilios de limpieza. Y vamos a continuar. Bueno, esto es más de lo que habíamos mencionado, ¿no? Otro de los elementos o de herramientas que podemos conocer o estaremos expuestos son las herramientas dieléctricas, ¿no? Debemos tener presente que estas deben estar dotadas de aislamiento de seguridad para poder trabajar en instalaciones eléctricas de baja tensión. Ejemplos de estos son los alicates, cuchillos, destornilladores, portalambres, etcétera. Una recomendación que siempre es constante es el uso del EPP adecuado. Siempre debemos de usar los EPPs adecuados para los trabajos que vamos a realizar, ¿no? Y nos dan 3 puntos para poder tener presente siempre no usar joyas ni relojes, no usar prendas sueltas, sabemos que pueden ser puntos de atrapamiento, ¿no? Use el equipo correcto de protección personal, ¿no? Siempre y cuando tengamos presente y sepamos reconocer los riesgos a los que nos exponemos en el trabajo. Bueno, acá ponía un poco de algunas definiciones y temas legales. Vamos con lo que serían las fuentes principales de accidente de trabajo con herramientas manuales. Nos ponen herramientas defectuosas, lo cual seguramente muchos consideran en que sí puede ser una fuente principal de accidentes de trabajo. Eh, una herramienta defectuosa como tal podría provocar un accidente de trabajo. Recordemos que una herramienta defectuosa habla de una condición subestándar, ¿no? ¿No? Y sí, es posible sufrir un accidente si es que estamos operando una herramienta con algún defecto, ¿no? Eh, el no uso de protección personal. Normalmente hacemos la consulta y muchos dicen sí, 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 es una causa de accidente, lo cual puede ser un poco ambiguo porque eh, el EPP, o mejor dicho, uno haciendo uso del EPP o no, se puede accidentar igual, ¿no? La diferencia va a estar en el impacto que se puede generar a la hora de sufrirlo con o sin EPP, ¿no? Va a haber una diferencia de recuperación en caso de no usar los EPPs. Entonces, debemos tener presente también que el uso del EPP es la última medida de control, ¿sí? Que debemos implementar en nuestro análisis de riesgos,
Y también el uso del EPP viene a ser el no uso del EPP o el uso del EPP viene a condicionar o viene a ser el acto subestándar de la persona, ¿sí? Es un acto subestándar que corresponde propio a la persona. Así como el uso incorrecto de la herramienta, ¿no? O el uso inadecuado de una herramienta, pretender darle una aplicación o una herramienta para lo cual no ha sido diseñado, podría llevarnos a sufrir un accidente. Hablando en, en general, ¿no? El uso de las herramientas manuales nos puede provocar accidentes leves, ¿no? A diferencia de los que podríamos sufrir con herramientas de poder, ¿no? Pero de todas maneras debemos de cumplir, ¿no? Con recibir una capacitación, ¿no? O recordar algunos puntos que nos ayuden a estar más alerta, ¿no? Aperturar los sentidos para poder evitar sufrir accidentes, ¿no? El uso incorrecto de la herramienta también confirmando, repitiendo, ¿no? Que es un acto subestándar, ¿no? El mantenimiento eficiente también puede ser una causa eh, de accidente, ¿no? Al igual que las herramientas defectuosas, hablamos casi de lo mismo, que sería pues un mantenimiento deficiente podría provocar un accidente, ¿no? Pero esto es condicional, así es un acto o una condición. Si el mantenimiento lo realizo yo, entonces estamos hablando de un acto subestándar, ¿no? Si el mantenimiento fue entregado, hecho por otra persona, estamos hablando de una condición subestándar, ¿sí? Luego tenemos algunos ejemplos, ¿no? De actos subestándares, donde vemos que se pretende darle la aplicación de palanca a una lima, ¿no? O se pretende darle la aplicación de cincel a una lima con un martillo de zapatero, que es de zona de impacto pequeña, ¿no? Y trata de golpearlo como si fuese un cincel a la lima, ¿no? Entonces, en ambas situaciones se está usando de manera incorrecta la herramienta, ¿no? Adicionalmente a ello, podemos ver que coinciden que no están usando los guantes que corresponden, ¿no? A la hora de realizar ciertos trabajos, ¿no? En la primera imagen se puede sufrir un, un corte, ¿no? Hay exposición a zonas puntiagudas, ¿no? Como los clavos, ¿no? Y en el segundo se puede impactar. Sí, es como dices, son actos subestándares. Tenemos otra imagen también, muy similar en ambas fotos, ¿no? Donde se pretende darle ajuste o torque a alguna tuerca con una especie de alicate, ¿no? Sabemos que no es la herramienta adecuada para realizar estos trabajos y adicionalmente a ello están realizándolo sin guantes, ¿no? Si alguna persona recordará en algún momento de sus inicios, eh, no precisamente con el alicate, de repente con una llave mixta que no era de su medida exacta, ¿no? Se ha resbalado a la hora de pretender darle ajuste a seguido, ¿no? El golpe que uno se da con la estructura de esta posición es esto fuerte. La mano puede quedar resentida, ¿no? Si ha sido con EPP podría ser en cuestión de horas de recuperarse, ¿no? Pero si ha sido sin EPP es probable que te cueste un día o dos dependiendo del impacto, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué está mal esto? Porque muchos no lo vemos tan grave de repente, ¿no? Pero recordemos que estamos ejerciendo fuerza en un sentido hacia esta pieza, ya sea para ajustar o desajustar, ¿no? Y la otra mano está sosteniendo la pieza, lo cual no debería ser así. Se debe de utilizar una prensa o algo que lo fije para que la otra mano no se exponga, ¿no? Al impacto o al contacto directo con la punta del desarrollo. En la segunda imagen que vemos en la parte inferior, ¿no? Se está pretendiendo usar una lima, ¿no? Sin guantes y encima en el extremo de este no tiene su mango, ¿no? Acá hay una condición y acto, ¿no? Una mezcla de ambos. En cambio acá es actos, ¿sí? Luego tenemos aquí eh, un mal uso de la herramienta, ¿no? No es una herramienta que esté diseñada para recibir golpes,
No se puede realizar esto. Existen sí llaves de golpe, pero esta no lo es. No se puede poner un tubo para poder hacerle más torque o para hacer palanca, y menos usar otra contrallave para hacer palanca en los torques. Muchos seguro han puesto en práctica en algún momento esto de aquí, ¿no? Ambos, o todo lo que vemos, son ejemplos de actos subestándares. Lo mismo con el punto número uno, que hablábamos de la primera imagen. El segundo punto, que es uno de los que más me llama la atención, porque ya hablamos de un cuchillo, ¿no? En algunos trabajos se puede presentar que debemos de realizar algún corte sobre algún material, vamos a suponer que es una tela, ¿no? Y si el corte lo vamos a dirigir hacia el cuerpo, en un punto podríamos sufrir el corte directamente. O de repente, si es sobre alguna superficie, colocar la otra mano en la zona donde va a continuar el corte, o dirigir el corte hacia la otra mano que no está protegida, ¿no? También hay que evaluar eso. Luego tenemos el cincel, ¿no? Cincelar hacia otros operarios, el escople y punzón, sujetarlo con inseguridad y en la dirección correcta. Esto es una cuestión de técnica, ¿no? A la hora de usar esta herramienta. Tiene que sujetarse firme, ¿no? Para poder acertar el golpe, ¿no? Y poder colocarlo, centrarlo en la zona de impacto que queremos realizar. Luego los alicates y tenazas, cuando la presión no es la adecuada, no es excesiva o es escasa. Los martillos y mazos, la mano libre se expone al golpe. A veces cuando son elementos pequeños que hay que golpear, suele suceder eso, ¿no? Más ejemplos, ¿no? Las limas, golpearlas con martillo. No tiene, las llaves de tuercas no tienen el tamaño o ajuste adecuado, como vemos en la imagen, ¿no? Muchas veces por el apuro le ponemos ya esa, nomás vamos a con esa, nomás ajustamos. Y suele pasar este tipo de situaciones, ¿no? La sierra, realizar cortes sin guantes y picar con la otra mano, ¿no? Lo mismo que la primera imagen que habíamos visto, donde se sujeta con la otra mano. Y para cerrar la parte de actos subestándar, cómo trabajar sin protección, que es propio de la persona, ¿no? O los gafas, guantes, mandiles, según los casos. Y usar ropas inadecuadas también es considerado un acto subestándar. Luego tenemos las condiciones subestándar. Me confirman, me escriben si es que el audio falla, por favor. Me confirman si el audio falla o si no se ve para poder estar atentos. Las condiciones subestándar vienen a raíz de ciertas características que podemos encontrar, ¿no? Que pueden generar peligro y que nacen según su origen podría ser en las herramientas o en el entorno de trabajo. Vamos a ver unos ejemplos con algunas herramientas, ¿no? Por ejemplo, de qué condición subestándar podemos encontrar en el martillo. Podríamos encontrar que el mango esté sucio, que esté rajado, que esté astilloso, que de repente esté roto, ¿no? En línea general es un mango defectuoso, ¿no? O que la cabeza esté desajustada, que esté floja, no haya presión, ajuste aquí, en uno de los impactos puede salir volando. Incluso la zona de impacto, de contacto que golpea el martillo podría, de tanto uso, podría generar algunas esquirlas, ¿no? Que podrían cortar, ¿no? Si alguien entra en contacto directo. Situaciones como esas debemos de estar atentos para poder reconocer que, ¿no? Está presentando una alteración en su diseño que podría provocar un accidente, ¿no? Por muy pequeño que sea, siempre hay que tenerlo. Otro ejemplo, tenemos los alicates, ¿no? El desgaste en el punto de operación, ¿no? Ya no sujeta como antes o ya no corta, ¿no? De repente la zona articular está obstruida con óxido o de repente le ha caído cemento o algo que obstruye el fácil apertura y cierre de las pinzas, ¿no? O de repente la pinza está partida o sin su aislante si corresponde, ¿no? O si está con grasa también, son algunas condiciones subestándar que podemos encontrar en las herramientas, ¿no? Y así vamos a poder hallar o hacer una mejor observación para diferentes herramientas, ¿no? Que son de nuestro uso diario por la actividad que realizamos, ¿no?
Más ejemplos, tenemos el desarmador, ¿no? Que sabemos que el clásico es se gasta la punta o se rompe o se deteriora el mango, ¿no? O las hojas de sierra, ¿no? O el mango está defectuoso, o los dientes de la hoja de sierra de repente ya están cayéndose algunos, esto también genera un problema a la hora de realizar trabajos. Pero no son lo único, ¿no? Las herramientas no son lo único que pueden generarnos una condición subestándar. Más que las herramientas, siempre debemos estar atentos al entorno de trabajo, ¿no? El entorno de trabajo nos puede implicar mucho, mucho riesgo, sobre todo, ¿no? Si ya no estamos en el taller o en maestranza, como puedan estar indicados, ¿no? De repente tenemos que salir a planta, tenemos que salir exterior, ¿no? Y tenemos que montar algún trabajo, realizar alguna actividad afuera, ¿no? Fuera de superficies, o incluso interno, o dentro de planta también, o dentro de la mina, donde no hay condiciones eh, saludables para poder trabajar, ¿no? Saludables en el término de esto, óptimas para poder realizar nuestro trabajo, ¿no? Una de ellas puede ser la iluminación, otro puede ser el ruido, otro puede ser el polvo, polución, ¿no? Podemos encontrar superficies irregulares, podemos encontrar superficies mojadas, ¿no? Agua, riesgo eléctrico, de repente hay cableado que pasa cerca, ¿no? Eh, o de niveles, ¿no? Trabajos de diferentes niveles, con andamios o plataformas, ¿no? Con riesgos de altura o de repente en espacios confinados. O de pronto estar continuos a un trabajo que de repente están haciendo montajes, ¿no? O están haciendo trabajos en caliente al lado nuestro, donde podríamos, si no planificamos bien el trabajo, si no hacemos un análisis muy completo de esto, podríamos estar exponiéndonos a sufrir un accidente. Bien, en esta parte de aquí comparto una experiencia de un accidente que ocurrió, ¿no? Donde nadie imaginaba que podría pasar este tipo de cosas, ¿no? O de repente en el análisis previo no, no calcularon de que iban a necesitar herramientas, ¿no? Iban a necesitar más cosas para poder hacer un trabajo de inspección, ¿sí? Se tenía en un trabajo de inspección en una configuración similar, ¿no? Muy similar a esta. Esto de acá es un chute, ¿no? Donde cae material y esta sería una faja transportadora, ¿no? Acá están los polines y acá está la faja. En esta parte donde vemos todo esto que está construido es como una tolvita que el material que caía generaba polvo, por acá tiene un ducto que succiona el polvo. Bien, ¿en qué consistía esto? La configuración de la estructura era más o menos similar a esta, ¿no? Similar a esta. La persona que trabajaba o que tenía que hacer la inspección tenía que subirse en este punto y verificar internamente, ¿no? El desgaste que había en las paredes internas de este chute. Entonces, para poder hacer eso tenía que abrir, ¿no? Tapa por tapa, ¿sí? Tapa por tapa. No, no es que sea un cuadrado, ¿no? No. Esto era prácticamente una tapa, esto era una segunda tapa, esto era otra tapa. Entonces, la primera tapa abren, no podían observar bien, entonces deciden abrir la segunda tapa. Abren la segunda tapa, ok, todo bien, la volvieron a colocar, ¿no? Luego retiran la segunda tapa cuando el personal o la persona que se para aquí para revisar empieza a colocar la segunda tapa en este punto y hacen una maniobra, porque ustedes saben que cuando uno saca o desarma elementos que han estado montados, como estos, que son de fierro, ¿no? Las tuercas, los huecos, a veces no se acomodan exactamente a como cuando los sacaste. Entonces, empieza a ceder el fierro y entonces los huecos se desalinean. Entonces, para alinear los huecos, usó un cincel de punta, estos, ¿no? Punzones que son para demoler, inserta en un hueco, ¿no? De tal forma que lo inserta desde abajo y hace palanca jalando hacia su cuerpo.
en algún momento, como es fierro con fierro, resbala, ¿no? Producto de la fuerza, esta persona sale disparada, ¿no? Y cae de espaldas en esta superficie. Afortunadamente para él, cae de espaldas. Si perdía el equilibrio, podía haber caído a un costado, pero cayó directamente en esta plataforma. No fue grave, más que perdió el conocimiento momentáneamente, ¿no? Pero eh, pudo haber tenido consecuencias peores, ¿no? Y simplemente por un trabajo de inspección, un trabajo de inspección. No es que iban a modificar algo, no es que iban a cambiar algo exactamente, solamente era un trabajo de inspección. Entonces, hasta por muy menor que parezca el trabajo, dicen, no solamente vamos a supervisar, igual involucra riesgos, porque existen máquinas, desniveles, existen muchos peligros a los cuales estamos expuestos desde que ingresamos a una planta, ¿no? O a una unidad. ¿Y en qué se debió hacer en esta situación? Bueno, se debió haber preparado de repente, si el espacio lo permitía, ¿no? Una plataforma, ¿no? Una plataforma que permita sostenerse en el espacio de mejor manera, ¿no? Lo otro es que pudo haber hecho una maniobra con una línea de vida para que él use un arnés y en caso de perder el equilibrio se hubiese quedado ahí, ¿no? Con un sistema de restricción, porque es muy distinto que usar, ¿no? Un equipo anticaída convencional, ¿no? Sabemos que existen sus riesgos. La línea de vida puede terminar elongándose más y finalmente igual puede terminar impactando con la estructura, ¿no? Y se pudieron haber hecho muchas cosas, pero una de las cosas que no se hizo fue una buena planificación y un análisis de riesgo previo a la actividad que se iba a hacer, ¿no? Entonces, queda la experiencia, la anécdota compartida, ¿no? Que no existe trabajo simple, menor, todos se involucran, todos tienen su grado de peligro y a todos hay que darle la misma importancia para poder realizar los trabajos, ¿sí? Más de los riesgos con las herramientas manuales están los golpes, los cortes que son comunes, ¿no? A la hora de utilizar las herramientas, la proyección de fragmentos o partículas, ¿no? También están presentes. El contacto eléctrico, quemadura, de repente hay trabajos puntuales, ¿no? De repente, vamos a ver, no sé si todos ubicarán, pero por ejemplo existen algunas lonas que se tienen que colocar así en una especie de sándwiches con algunas canaletas, ¿no? Y se les tiene que perforar. Y para poder perforar una lona, que esas lonas son gruesas, a veces son creo que de media pulgada de grueso, y debes de utilizar un fierro, ¿no? Esto en la punta del cincel, ¿no? Esto al rojo vivo, para poder hacer los huecos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí ya que involucra el uso de, en este caso, de oxicorte, ¿no? O herramientas de poder, o trabajos en caliente, ¿no? También están expuestos a sufrir quemadura, no directamente con el oxicorte, pero sí de repente con el fierro caliente, ¿no? Y eso sucedió una vez también. No faltaba un compañero, justo eran excelentes amigos, vecinos de toda la vida, se distraen y le alcanza en el momento en que justo el compañero que recibe el fierro no está usando guantes. Y le pone la punta caliente en la palma de la mano, por distraídos, por no concentrarse en lo que están haciendo. Muchas veces la distracción puede jugarnos en contra, puede pasarnos factura de ese tipo. Hay que tener mucha concentración, sobre todo si involucran ya algunos factores adicionales como eso, ¿no? La pérdida de la audición debido a la exposición a los ruidos, ¿no? Muchas veces ignoramos o no le damos la importancia a los ruidos que se pueden presentar en los diferentes ambientes de trabajo. Entonces también hay que saber proteger el oído. Y las lesiones musculoesqueléticas debido a que muchas veces muchos de los trabajos que se realizan ergonómicamente no están diseñados para un trabajo que vamos a realizar, ¿no? Tenemos que acomodarnos o posicionarnos de acuerdo a la necesidad y al final del día terminamos pues con el cuerpo maltratado, no precisamente por el trabajo que se hizo, sino por la posición en la que se hizo el trabajo. Eso también afecta. Para cerrar la parte final ya de herramientas manuales, existen
una codificación para las herramientas. Esta codificación sirve no solamente para manejar un inventariado de ellas, sino también incluso para un proceso de descarte, ¿no? Se manejan o se les da según la unidad minera Nexa, les dan 5 siglas, ¿no? Donde la primera es la sigla de superintendencia o contrata, la segunda es la sigla de la sección, la tercera viene a ser la abreviatura de ubicación o pertenencia, la cuarta vendría a ser la abreviatura de la herramienta y la quinta vendría a ser el número correlativo de la herramienta. ¿Sí? Y el otro detalle es que en su anexo 2, ¿no? Nos comparten la frecuencia y color de inspección mensual, que significa que es la cinta del mes, ¿no? Una vez que la herramienta ha sido inspeccionada, no, sabemos que normalmente las herramientas manuales no tienen checklist, pero las que sí tienen checklist son las herramientas de poder, ¿no? Y en el caso de las herramientas manuales, se utilizan cintas estas cintas adhesivas de, ay, ¿fue el nombre? Cintas aislantes, ¿no? Cintas aislantes de color, ¿no? En el caso de enero, en este mes, nos corresponde verde, ¿no? Y en julio también se va a repetir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada 6 meses se repite un color, ¿no? Febrero y agosto van a coincidir en el color negro, en marzo y septiembre van a coincidir blanco y así hasta junio y diciembre, que es color azul. Para cerrar el tema de herramientas manuales, bueno, nos dan aquí, ¿no? Las recomendaciones como capacitarnos, revisar las fichas técnicas, bueno, fichas técnicas que aplican muchas veces a algunas herramientas complejas o herramientas de poder, inspeccionar las herramientas, inspeccionar el ambiente de trabajo, señalizar las zonas peligrosas, hay que identificar los materiales resistentes, ¿no? Ahí está la iluminación adecuada, ¿no? El orden y limpieza, que es un factor fundamental, el uso del EPP, seleccionar las herramientas adecuadas, ¿no? Mantener las herramientas en buen estado, guardarlas en un lugar seguro, transportarlas en cinturones, ya sean cinturones portaherramientas o también pueden ser maletines portaherramientas. Y almacenarlas, bueno, o cerrando nuevamente, almacenarlas en lugares adecuados.